praise, how sweet the sound that saved a wretch like me. El mensaje que presentamos a continuación, hace parte del material de sermones del Ministerio Iglesia Cruzada Cristiana Presencia de Dios, sede Chía. Nuestra meta es presentar la verdad de la palabra de Dios, de una forma sencilla y clara en la búsqueda de su crecimiento espiritual. Ahora, si le es posible, tome su Biblia, una libreta de apuntes y estudiemos juntos la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Verso 17 hasta el verso 20. ¿Están conmigo? Vamos a leer todos la palabra. Amén. Lucas capítulo 10, verso 17 al verso 20. Dice, vamos a colocarnos todos de pie y vamos a leer este pasaje. Hemos perdido esta bonita costumbre de colocarnos de pie cuando estamos leyendo la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cierra sus ojos y dígale, Padre, quiero pedirte que hoy me hables. Quiero pedirte, Señor del cielo, que me regales una palabra que edifique mi vida, Señor. Que yo pueda, Señor del cielo, entender lo que tú dices, Señor amado, en la Sagrada Escritura, que yo pueda, Señor de la gloria, disfrutar de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, bendito de la gloria. Yo te doy gracias, bendito de los cielos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, mi amado. He titulado esta enseñanza, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dígalo conmigo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Saben, mis amados? Estas últimas semanas hemos estado estudiando algunas expresiones salidas de la boca de los siervos de Dios. Hombres como Eliseo, que fue el que dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Cierto? Hombres como Abraham, que dijeron, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. El mismo Abraham dijo, Jehová se proveerá, hijo mío, de cordero para el holocausto. Pero durante toda esta semana empezó el Señor a inquietarme con esta frase, salida de la boca del Señor Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y toda esta semana pensando en el asunto, y me di a la tarea de empezar a leer el pasaje una y otra vez. Y encontré algo interesante que quiero compartir con ustedes. Llegan unos discípulos de Jesús que él había enviado de 2 en 2 y sumaban 35 parejas, porque eran parejitas de 2, ¿cierto? Enviados a las ciudades donde Jesús iba a ir para que anunciaran que el reino de los cielos se había acercado. Y cuando ellos llegan, ellos no pueden estar más sorprendidos por el resultado, y por eso cuando llegan a donde Jesús le dan ese parte de victoria y le dicen, Señor, ¿cómo te parece que aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre?
Y entonces es cuando el Señor suelta esa frase que seguramente tiene mucha riqueza y que dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué podría significar esa frase? Primero tenemos que ir a lo que está sucediendo con estos 70 discípulos que el Señor envió. Ellos vienen con gozo. Diga conmigo, ellos vienen ¿cómo? Con gozo. Pero yo me preguntaba, ¿gozo de qué? ¿Cuál era el gozo de ellos? ¿Qué hicieron ellos para tener tanto gozo? Porque es lo que está diciendo la palabra. Mire lo que dice el verso 17. Dice: volvieron los 70. ¿Con qué? Con gozo. Amén. Ahora, ¿cuál era la misión de estos hombres? Tenemos que remitirnos a unos versículos antes de este pasaje para comprender el contexto de lo que está sucediendo. Mire lo que dice el verso 1 y el verso número 2. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál era la tarea de ellos? Ir a preparar el camino para que el Señor llegara después a hacer maravillas, a hacer cosas especiales, ¿cierto? Y ahora dice: y les decía, la mies es a la verdad mucha, pero los obreros ¿qué? Pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces no solamente tenían que ir delante de Jesús, sino que ellos tenían una tarea. ¿Cuál era la tarea de esos discípulos? Orar. Diga conmigo, ¿qué tenían que hacer? Orar. ¿Y por qué tenían que orar? Por obreros. Diga conmigo, ¿por qué tenían que orar? Por obreros. ¿Por qué? Porque la mies, es decir, la cosecha, los terrenos que se iban a cosechar, era mucho lo que tenía que recogerse, pero los obreros eran pocos. Y saben, mis amados, ellos se iban a dar cuenta de la gran necesidad de obreros en recoger la cosecha. Solo cuando una persona sale al campo y se da cuenta la gran cantidad de fruto por recoger o de cosecha por recoger, se da cuenta de la necesidad de obreros. La obra de Dios necesita obreros. ¿Me entiende eso? Diga conmigo: la obra de Dios me necesita a mí. Dígalo: la obra de Dios me necesita a mí. Amén. Ahora, mis amados, la tarea no iba a ser fácil. Mire lo que dice el verso número 3. ¡Id! ¿Cómo les dijo? ¡Id! ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos quieren ir? Y mira lo que dice el Señor: he aquí, yo os envío como corderos en medio de ¿qué? De lobos. Ahora voy a volver a preguntar: ¿ahora sí quieren ir? ¿Sí quieren ir? Aunque usted sea un corderito y los que tienen que llegar allá a hablarle sean lobos. Diga conmigo, ¿sean qué? Lobos. Dios está comparando al que va, al obrero que va a hacer la obra de Dios con un cordero, y compara a aquel que lo recibe con un lobo. Su familia, no estoy diciendo que su familia es una camada de lobos, ¿cierto? Pero sí le puedo decir que tal vez se lo quieren tragar vivo, ¿cierto? Entonces, mis amados, el Señor los iba a meter en un terreno fácil, pero ellos debían hacerlo. Y por eso el Señor les dio 2 virtudes que se necesitan para hacer el trabajo de la obra de Dios. ¿Quiere mirar conmigo lo que dice Mateo capítulo 10 y el verso 16? Mateo capítulo 10 y el verso 16. ¿Lo quiere leer? Dice: he aquí, yo os envío
como a ovejas, ¿en qué? En medio de lobos. Sed pues, ¿qué? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué tremendo esto, mis amados. Usted necesita, diga conmigo, prudencia. ¿Sí necesita prudencia? ¿Cierto? Si usted va a llegar a una casa y le va a decir, ¿sabe qué? Baje ese demonio de ahí, de la pared, porque si no, usted se va para el infierno. ¿A usted le parece prudente eso? Dígame, ¿le parece prudente eso? Sí, para nada, ¿cierto? O usted llega a una casa, arrepiéntase, hijo del diablo, que usted se va a condenar si no se arrepiente. ¿Le parece prudente eso? Entonces, ¿qué necesitamos? Prudencia, ¿cierto? ¿Y sabe qué es la prudencia? Aprender a abrir la boca cuando hay que abrirla y a cerrarla cuando hay que cerrarla. Porque a veces nosotros nos amparamos sencillamente que porque conocemos a Dios y entonces creemos que podemos entrar y hacer lo que se nos da la Real Academia, y así no es. Amén. El Señor dijo, sean prudentes como serpientes. Usted sabía que la serpiente, ella no ataca de inmediato. ¿Sabe qué hace la serpiente? Ella huye. Si ya usted la torea, entonces ahora sí, ella dijo, no hay más que hacer. ¿Cuántos son? Y se viene la serpiente y lo ataca. Entonces tenemos que aprender a ser ¿qué? Prudentes. Pero también hay algo. ¿Qué más le dice el Señor? Debemos ser ¿qué? Sencillos como palomas. Y la mejor manera de compartir el mensaje del Evangelio es de manera sencilla. Amén. ¿De manera qué? Sencilla. No se complique la vida tratando de hablarle al hombre del propiciatorio, del tabernáculo de reunión y de cada uno de los colores. Eso tal vez no puede. Simplemente háblele a la gente y dígale que Jesucristo murió en la cruz por ellos. Amén. Es una manera sencilla de hablar. Sea sencillo en el trato con las personas. No los mire a todos por debajo de su hombro. Sea sencillo en la manera de hablar, porque eso ganará el derecho de ser escuchado. ¿Me entiende? Entonces, si vamos a ir en medio de lobos, pues seamos prudentes. No nos vayamos a dejar devorar, ¿cierto? Pero seamos sencillos para poder lograr ganar a ese lobo y volverlo cordero. ¿Les gustaría o no les gustaría? Ahora volvamos nuevamente a Lucas. Lucas capítulo 10. Y ahora el Señor les dice en el verso 4. ¿Qué les dice? No llevéis ¿qué? Bolsa. Las mujeres que les gusta para todos lados cargan el bolso. No llevéis bolsa ni alforja. Yo cuando vi este pasaje, entonces cuando mi esposa me dice ayúdame, le dije, yo no cargo bolsas. La Biblia dice que no lleve bolsa. No, se refiere a otra cosa. Dice, no llevéis bolsa ni qué, ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Oiga, mire qué bonito esto. O sea, cuando usted va a una casa y si le dan tinto, pues tinto debe tomar, ¿cierto? No se ponga usted, ay, qué pena que es que yo esto, yo aquello. Ay, suavecito, coma de lo que le dan, porque el obrero ¿qué? ¿Es digno de qué? De su salario. Amén. No os paséis ¿de qué? De casa en casa. O sea, si llegan a un lugar, quédense ahí. Y no comiencen ahí, de casa en casa. No, es que hoy me quedo aquí, mañana allá. Esas eran las instrucciones que Dios les daba. Obviamente que esto debe tener algo con relación al contexto sociocultural de ellos. Pero pues no vamos a entrar en detalle de eso hoy. Amén.
El asunto aquí es que ellos iban sin provisiones. Diga conmigo, ¿iban sin qué? ¿Iban sin qué? Sin provisiones, sin recursos. Y el Señor dice que es una tarea donde el obrero es digno de su salario, que es Dios mismo el que da la provisión. Amén. Que ellos no deben preocuparse por las provisiones, ya que Dios les va a dar la provisión en el proceso. ¿Y qué es lo que sucede con muchos de los obreros que hoy estamos orando? Yo pregunto, ¿usted sí ora para que haya más obreros en este lugar? Pero ¿qué pasa con muchos de esos obreros que les da miedo servir al Señor? Porque piensan en los recursos. Y dicen, ¿y si yo le sirvo al Señor, de qué me voy a mantener? ¿De qué me voy a sostener? Y mire que el Señor está hablando precisamente de los obreros, que son pocos. ¿Por qué? Porque la gente piensa en los recursos. Pero nosotros debemos orar para que Dios ponga los recursos. Amén. Se necesitan recursos para la obra de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes, cierto? ¿Y quién es el que pone los recursos para la obra de Dios? Dios, pero ¿a través de quiénes? Dígalo con toda confianza, ¿a través de quiénes? ¿A través de quiénes? Ah, bueno, entonces usted tiene que pedir al Señor que lo bendiga, amén, que lo prospere, y que usted tenga en su corazón, ese corazón generoso para poder invertir en el reino de Dios, amén. Porque hay obreros que no tienen que comer, porque hay obreros que no tienen. De pronto aquí, ustedes ven al pastor que llega en un carro, ustedes ven al pastor que tiene pues una casa donde vivir, ustedes ven al pastor que medio, ay, parece un retrato con los mismos trajecitos de siempre, pero por lo menos tiene que vestirse, amén. Pero hay lugares donde los obreros llegan con sus zapatos rotos, llegan con sus trajes rotos, donde hay obreros que le están diciendo al Señor, Señor, regálame una mula. Y uno dice, ¿para qué una mula? ¿Será que quiere llenarse de plata? No, es una mula de 4 patas para poder ir al monte a predicar el mensaje del evangelio. Mientras aquí en la ciudad hay muchos que le dicen, Señor, regálame unas 4 puertas, regálame una fortuna, regálame esto. Allá hay alguien que le está pidiendo una bicicleta o una mula para poder ir a hacer la obra de Dios. Qué tremendo es. ¿Saben? De todas maneras, Dios provee 4 puertas y Dios provee mulas. Amén. Lo que se necesite para la obra de Dios, Dios lo pone. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Qué dicen ustedes? Ahora, el Señor les dijo, si ustedes llegan a una casa y lo reciben bien, la paz de ustedes llegará sobre ese lugar. Y si no, si lo sacan de ahí, entonces ustedes sacudan el polvo aún de sus zapatos. Ahora, eso significa que la obra a veces no es agradable, que hay momentos en que la gente nos rechaza, en que la gente no quiere saber nada de nosotros, en que usted llega a hablarle a una persona del Señor y le dice, yo no quiero eso. Hay gente que se está muriendo en una cama con una enfermedad agónica y se les dice, queremos hablar con ustedes, queremos hablarles de la palabra del Señor y no queremos nada y prefieren morirse a que se ore por ellos. Entonces la labor de hacer la obra de Dios no es fácil en momentos y a veces es desagradable. Estábamos haciendo un trabajo un día allí en el grupo de 3 esquinas, ya estábamos terminando y cuando llegó un hombre borracho y se paró a pegarme porque nosotros estábamos predicando el evangelio. Gracias a Dios ya habíamos terminado, estábamos recogiendo cables y entonces no tuvimos la necesidad de pegarle a ese hombre. Saben, mis amados, esa comisión que se le dio a los 70 es una comisión parecida a la que se le dio a los 12. Y mire lo que dice Mateo capítulo 10 y el verso número 8. Mateo 10, verso 8. Leamos desde el verso número 7. ¿Qué les dijo? Y
yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué les dijo? Sanad enfermos. ¿Qué les dijo? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno ¿de qué? De su alimento. Amén. Pero quiero centrarme en esto que dice el Señor: que sanen enfermos, que limpien leprosos, que resuciten muertos, que echen fuera demonios, que de la gracia que recibieron, de esa gracia deben dar. Y saben, mis amados, si nosotros queremos que la iglesia en este lugar crezca aún más, tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. Amén. Usted tiene que hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén o no amén. Usted tiene que contar las maravillas de Dios en su vida. Amén. No se calle, no guarde su boca de hablar lo que Dios ha hecho en usted, porque Dios lo ha hecho para que otros crean. Amén. ¿Me entiende eso? No esconda el evangelio, no esconda el mensaje de la predicación. Él les decía, yendo predicad del reino de los cielos se ha acercado. Saben, mis amados, entre otras cosas, porque hay más cosas, eran las que debían hacer, y ellos fueron y las desarrollaron. Y cuando llegaron a donde Jesús, pues ellos estaban gozosos. Y Jesús también se regocijó. Mire lo que dice Lucas 10. Y el verso 21. Lucas 10, verso 21. Dice, en aquella misma hora, Jesús, ¿se qué? Se regocijó ¿en qué? En el Espíritu. Imagínense a Jesús escuchando a sus discípulos. ¿Usted quiere que Jesús se regocije? Háblele a la gente. Ore por los obreros para que haya más obreros. Ore por los obreros que están aquí. Ore por los que están trabajando en diferentes lugares. No cese de orar por los obreros. Amén. Pídale a Dios que haya recursos para los obreros. Pídale a Dios que Dios supla las necesidades de los obreros. Una de las crisis más tremendas en el pueblo de Israel. Y por eso seguramente está escrito Malaquías capítulo 3 y el verso número 10, cuando el Señor les dijo, malditos sois con maldición, porque toda la nación entera me habéis robado. Y ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Él le dice, vuestros diezmos y ofrendas. Pero les dice algo, les dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? ¿En su casa? No, en la casa de Dios. Amén. ¿Dónde están los ministros? ¿Por qué? Porque había una tarea del pueblo de Israel. 10 tribus, a 11 tribus el Señor les dio territorio, pero a una tribu no le dio territorio, a la tribu de Leví. La tribu de Leví viviría de lo que las demás tribus traerían al alfolí. Y como ellos no traían al alfolí, pues la tribu de Leví empezó a desatender las labores del templo, del tabernáculo o del templo, y comienzan a ocuparse en otras cosas y a conseguir sustento. Y el Señor dice, y haya alimento en mi casa. Y entonces lanza una bendición y les dice, pruébenme ahora en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. ¿Saben, mis amados? Realmente, si los siervos de Dios pueden ver cómo el Señor les provee, pueden hacer más fácilmente la obra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando un siervo de Dios está pensando, ¿qué hago para pagar el arriendo? No, pues no puedo ir a visitar, me tengo que ir a buscar trabajo, me tengo que ir a buscar, y comienza a desatender las labores. Pues la obra de Dios se comienza a debilitar, ¿me entienden? Y hay muchos obreros en el
mundo que les toca hacer eso. Hay hombres que tienen empresas y que son obreros al mismo tiempo y tienen un ministerio bivocacional. Hay hombres que tienen solamente su ministerio. Amén. Y hay hombres que les ha tocado dejar el ministerio para ir a hacer el trabajo. Sencillamente porque no tienen que comer. Y el Señor nos dice que roguemos para que haya más obreros en su mies. ¿Saben, mis amados? Algunos interpretan ese pasaje cuando el Señor dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, diciendo que se refiere a la caída de Satanás en el momento en que Satanás cayó. Realmente puede ser que sí, y no es una mala interpretación, porque el Señor mismo vio a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿cierto? Ahora, otros interpretan este pasaje como la derrota que sufren las tinieblas cuando la gente se convierte a Cristo. Tanto a uno como al otro se refiere este pasaje, y no riñen las dos interpretaciones. Sin embargo, la frase no puede estar fuera del contexto de la cual fue dicha. Y saben, mis amados, se refiere a esa misión que cumple la iglesia del Señor en este tiempo. Es decir, usted y yo. Amén. Fuimos nosotros, al igual que los 70 y los 12, enviados para desarrollar la misma labor, a predicar el mismo mensaje. Y el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el reino de los cielos se acerca a una población, ¿sabe qué va a pasar con Satanás? Cae. Dígalo conmigo. ¿Qué va a pasar con Satanás? Cae. Es derrotado. Amén. Su reino se viene abajo, si se puede decir reino. Sus maquinaciones se quedan sin poder y sin efectividad. Y gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, Satanás fue derrotado. Diga conmigo, ¿fue qué? Derrotado. ¿Qué dice la palabra? Que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Y nos libró de servidumbre. Y quiero decirle que usted ya no está sujeto a la servidumbre que el diablo quiere. Usted es libre porque Jesucristo lo ha hecho libre. ¿Sí, amén o no amén? Ahora, mis amados, así como cae un rayo sobre la tierra, cae también el poder del maligno cuando la iglesia desarrolla su labor evangelística. Entonces me preguntaba, y por eso quiero enfocar el mensaje de esta manera: ¿cuándo cae Satanás? Y entendía que cae Satanás cuando se levantan obreros para recoger la cosecha. El verso 2 dice: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros ¿son qué? Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Uno se da cuenta que en un cultivo grande, en un terreno grande que han sembrado, pasan la máquina, hacen los surcos y todo está preparado, y son unas poquitas personas las que comienzan a coger semilla y la comienzan a plantar. Pero cuando llega el momento de recoger la cosecha, ¿qué le toca hacer al dueño? Los mismos 3 o 4 que estaban sembrando la cosecha, sembrando el grano, ¿la recogen? No, tiene que contratar gente, y eso se ve en unas cuadrillas de hombres por un lado, por otro, y todos recogiendo. ¿Por qué? Porque para recoger la cosecha necesitamos obreros. ¿Qué necesitamos? Obreros. ¿Y qué es lo que quiere impedir Satanás en la iglesia? Que se levanten ¿qué? Obreros. Amén. Gente que quiera servir al Señor, gente que quiera hacer la obra de Dios. Por eso Satanás está todo el tiempo anulando a la gente, diciéndole: ¿cómo se le ocurre? Usted no puede, usted tiene que responder por su familia, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. No, usted no puede sacar tiempo, sírvale al Señor por ahí unos 10 minutos en la semana y ya. Pero saben, mis amados, el Señor le dijo: oren, rueguen al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Es una figura tomada de la vida natural.
Esto es algo alegórico que el Señor está mostrando. Es algo metafórico, analógico. Él está diciendo que le rueguen al Señor, así como le rogaban los empleados al dueño de ese cultivo, que por favor trajera más obreros para recoger la cosecha, porque era mucha y no podían. Así mismo, el Señor, que es el dueño de este mundo, el Señor que es el dueño de las almas, el Señor que es el dueño de su familia, de la gente que está allá afuera, le podemos pedir que envíe obreros. Amén. Que envíe obreros. Ahora, no se levantarán nuevos obreros si la iglesia nos ruega para que los haya. ¿Dónde están los obreros? ¿Dónde están los obreros? No, están acá, en la iglesia. Para eso Dios los trajo a ustedes y a mí, a la iglesia. Porque Dios lo quiere levantar a usted como un obrero para servirle al Señor. ¿Me entiende eso? Y te quiero decir algo que te va a sonar feo. La iglesia no es un club donde tú vienes simplemente y te sientas y escuchas un mensaje. Dios ve en ti un obrero. Amén. Una persona que Dios puede usar. A diario te conectas con personas que no conocen a Dios. Con ellas puedes compartir el mensaje del Evangelio. ¿Saben, mis amados? Ellos están en cada una de las personas que llegan a la iglesia. Pero la iglesia debe rogar que entre cada uno de los que están aquí se levante un obrero. Enero de 1994. Llega a la iglesia de Fusagasugá un jovencito de 19 años. Un arete en cada oreja. El cabello largo. Era tan flaco que no se ponía la ropa sino se la colgaba. Parecía que estuviera parado en las venas ese muchacho. Con un niño de 2 años y con su vida arruinada, vuelto nada, demacrado, flaco, frustrado porque en vez de entrar a estudiar como quería, cometió un error en su vida y fue papá y le tocó ponerse a trabajar. Pero saben, Jesús se reveló a ese muchacho y un día dijo: ese me es instrumento escogido. Hoy han pasado 20 años y lo tienen ustedes aquí predicando al frente. Ya no el cabello largo, ya no aretes, ya no tan demacrado, más gordito. Y en poco tiempo Dios hizo algo especial en la vida de ese hombre. Y así es cada persona que llega a la iglesia. Tal vez nadie da un peso por una persona. ¿Quién daba un peso por Saulo de Tarso? Nadie. Dios sí, amén. Y él dijo: ese me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de nobles y de reyes, amén. Ese es Dios, el que levanta a los obreros, amén. Pero si usted sigue ahí, síndrome de la playa, simplemente recibiendo y recibiendo y recibiendo semana tras semana, pero no haciendo nada más, y no ora y no dice: Señor, levanta obreros, pues tal vez nunca se levanten esos obreros. Habían unas viejitas allí en Fusa. Ya algunas de ellas han partido a la presencia del Señor, que cada vez que veían entrar una persona nueva a la iglesia, decían: Señor, yo bendigo a ese siervo de Dios, yo bendigo a ese siervo de Dios. Y oraban, y oraban, y en los ayunos pedían, y pedían, y pedían, y pedían. Y saben, mis amados, necesitamos obreros, amén. Necesitamos obreros.
yo quiero ver más gente en la alabanza. Yo quiero ver más gente en los servidores. Yo quiero ver más gente en el presbiterio de la iglesia. Quiero ver más gente entre los maestros de la iglesia infantil. Quiero ver más gente trabajando con los jóvenes. Yo quiero ver gente trabajando con empresarios, con profesionales. Quiero ver gente trabajando con deportistas. Quiero ver gente que tenga un ministerio, un llamado para un colegio, para la universidad. Yo quiero ver que la obra de Dios comience a desarrollarse en todas las áreas, en todo lugar donde podamos ir. Y cuando eso suceda, y ya puede empezar a suceder, podemos comenzar con poquito. Cada vez que suceda, cada vez que se levanta un obrero nuevo, Satanás cae como un rayo. ¿Me entiende eso? Porque Él no quiere que se levanten obreros, Él no quiere que usted se levante. Deje sus temores, deje sus miedos a un lado y dígale: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser uno de esos obreros. Simplemente levántame, Señor. Y saben, mis amados, Dios comienza a hacer cosas. Yo les decía en otro tiempo que una de las cosas a las que más le tenía miedo era hablar en público. Pararme al frente era que me temblaran las piernas, la voz, las manos. Cuando hacía una exposición en el colegio, en la universidad, eso me hacía así, hermano. Pero saben, Dios quería levantar un siervo de Dios. Ahora ustedes no me ven temblar las piernas, ¿cierto? Pero tiemblo por dentro, créanme que tiemblo por dentro. Amén. No me tiembla las piernas, pero sí me tiembla los músculos, me tiembla todo por dentro, porque no quiero predicar cualquier cosa. Pero sí le quiero decir a usted que usted necesita levantarse como un siervo de Dios. Amén. Como una sierva de Dios. Oremos todos los días para que Dios levante gente. Y saben, mis amados, que lo lindo del Señor, el Señor levanta siervos en todo lado. Y que Dios puede levantarlo a usted para que haga la obra de Dios, aún estando en su puesto de trabajo. Aún cuando usted se imagina, cuando usted dice: pero ¿cómo me va a usar Dios? Dios te puede estar usando de una manera especial. Dios te usa con tu familia, Dios te usa con sus amigos, Dios te usa con otra gente. Dios te da una empresa para que bendigas a otras personas, y ese puede ser tu ministerio, ¿me entiendes? Ahí Dios te está usando, ahí Dios te está levantando, y la familia se está conociendo de Dios y se están sustentando. Amén. Tal vez uno de ellos es un siervo de Dios que necesitaba recursos para ir a hacer la obra de Dios, y usted lo levantó, usted lo ayudó. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Denle ese aplauso a Jesús. Entonces, cuando eso sucede, Satanás cae como un rayo, ¿me entiendes? Saben, mis amados, necesitamos un pastor para Huasca y Guatavita. Necesitamos que se levante alguien para ir allá. Porque a veces yo no puedo. A veces tengo que atender algunas cosas. Y gracias a Dios por el hermano Iván, por el hermano Mauricio, que se han apersonado de esto. Pero yo sé que se cansan. Yo sé que se cansan. El miércoles pasado Mauricio no podía, yo no podía. Y yo dije: ¿cómo voy a hacer? El hermano no tenía el dinero para... Su carro se lo habían arreglado, pero se le venció la tecnomecánica y el seguro. Y yo le dije: hermano, va a tocar no hacer nada. Y él me dijo: pero pastor, ¿cómo dejamos? Me decía el hermano Iván, ¿cómo dejamos que esa gente se quede si únicamente reciben palabra cada 8 días? Y si no vamos a cada 15 días, ¿qué hacemos? Y entonces le dije: hermano, o vayas en mi carro. Yo me voy en bus a donde tengo que ir, y usted váyase en mi carro y haga el trabajo. Y él me dijo: listo, pastor. Cogió mi carro, se fue a hacer la obra de Dios. Y me dijo a la noche, cuando regresé, me dice: pastor, valió la pena ir. Esa gente realmente necesita del Señor. Necesitamos ministros, amados. Y los que hoy pueden estar plácidamente sentados en una silla, mientras hay mucho por hacer en la obra de Dios.
Ahora usted puede decir y meterse los grandes argumentos en su vida. Y tiene dos caminos: llenarse de argumentos y dejar que el diablo le vuelva un crucigrama a su cabeza y que usted se amargue y diga cualquier cosa, o tumbar eso y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy, yo llevaré tu gloria a las naciones. Porque a veces nos llenamos de argumentos en la cabeza: es que el pastor no me mira, el que el pastor no me tiene en cuenta, el que el pastor esto, y me lleno de argumentos mi cabeza y digo: es que no me quieren, es que esto, es que aquello. Son argumentos que el diablo ha puesto. Si usted quiere seguir pensando de esa manera, pues deje que el diablo le vuelva un 8 su cabeza y acabará con usted y acabará con relaciones con la gente, sencillamente porque usted se dejó meter esos cuentos en su cabeza. O sencillamente usted dice: me desprendo de eso y le sirvo al Señor y punto. ¿Me entiende eso? Es lo que tenemos que hacer. Recuerdo una vez que el pastor me encargó una función. Había fallado uno de los líderes de los jóvenes. Y entonces el pastor me encargó esa función de atender los jóvenes un tiempo. Yo ya había sido líder de jóvenes, pero ahora estaba pastoreando una iglesia que comenzábamos en el municipio de Arbeláez, y trabajaba 3 días en Fusa y 3 días en Arbeláez. Y el pastor me encargó lo de los jóvenes, y se levantó un hermano furioso por eso, y no estaba de acuerdo, y dijo: lo único que falta es que le den el liderazgo de damas al hermano Carlos, y bravo porque esto. Y yo le dije: usted se sigue llenando de esos argumentos, o venga y trabaje conmigo y trabajemos los dos y saquemos esto adelante, o usted va a seguir ahí pensando que es que a mí me falta el liderazgo de damas, que yo no soy bueno, que yo no hago las cosas bien. O viene y trabaja conmigo y aporta lo que usted tiene y sacamos esto adelante los dos. Pues hermanos, se quedó con sus argumentos. Hoy ni le sirve al Señor. Por ahí he visto fotos en el Face, está por allá en Chile, en una rumba, haciendo un poco de cosas. Está mal, se quedó con sus argumentos. Pero ¿cuánto necesitamos que se levanten obreros en este lugar? Así que quítese todo eso de su cabeza y sírvale al Señor. Amén. No se ponga usted a dejar que el diablo le vuelva un 8 a su cabeza. Y sabes, mis amados, no se van a levantar siervos si la gente no se convierte. Porque si los que estamos aquí, que somos pocos, no nos levantamos, y siempre tenemos un pero, y siempre tenemos algo para no hacerlo, y no se convierte más gente, entonces ¿quién va a ser ese obrero? Piensa en eso. Entonces, si usted es una de las personas que dice: no, yo tengo cosas que hacer, yo no puedo ser obrero, entonces yo le voy a pedir algo: ore para que se levanten obreros. Pero cuando se levanten obreros y vengan esas personas nuevas y comiencen a aventajarlo a usted, no se convierta usted en un obstáculo para detener a esa gente para que sirva al Señor. Porque de pronto ni hacemos, dejamos hacer. Y entonces nos paramos en la puerta y no hacemos, pero tampoco dejamos que otros hagan. Y cuando otros se levantan y dicen: ¿sí ve? El pastor ya no me ama, el pastor puso a otros, a mí no me quiso. Pero ¿cuántas veces se le estuvo llamando? ¿Cuántas veces se le estuvo hablando para que viniera? ¿Cuántas veces se le motivó para que lo hiciera? Pero no lo quiso hacer. Entonces el Señor sencillamente dice: este no quiso, pues este sí va a querer, amén, y va a levantar a otros, amén. Entonces gócese cuando Dios levante a otros, porque cuando Dios levanta a otros, Satanás se da cuenta que la cosa está difícil, está complicada, y entonces se va a espabilar y va a comenzar a atacar y va a comenzar a hacer. Y yo le digo: no se deje usar por el diablo, amén. No se deje usar por Satanás, porque Satanás usa al que se deja usar por él, y no le importa que sea PhD en la iglesia, ¿me entiende eso? No le importa nada de eso, no le importa si es de este o de aquello. Si se dejó usar por el diablo, lo usó y punto, amén. Y ese es el asunto, mis amados. Cae como un rayo y no hay nada que tenga su derrota cuando se levantan obreros. ¿Sí, amén o no amén?
¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, amén o no amén? Denle ese aplauso fuerte a Jesús. Y sabe, mi amado, ya Cristo venció a Satanás en la cruz y todo su poder ahora está limitado. Hay alguien que no le deja obrar como quiere y que lo tiene maniatado, y es nuestro Señor. Y el Señor nos ha dado a nosotros poder, autoridad sobre Satanás y todos sus demonios. Entonces Satanás cae cuando la iglesia toma la autoridad que Dios le ha dado. ¿Quiere ver lo que dice el verso número 18 y 19? Dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y lo que les dice: he aquí, os doy ¿qué? Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada os dañará. Ahora, ¿qué nos dice ese versículo? ¿Qué dice, hermano, ese versículo? ¿Qué le dice a usted ese versículo? ¿Qué dice, hermano Orlando? Amén. Amén. ¿Sabe qué dice el Señor? Yo les he dado potestad. De la palabra en el griego exousia, que significa autoridad, dominio, potestad, gobierno principal. Es decir, que Dios nos entregó una autoridad sobre el diablo y sus huestes de maldad. Y aquí el Señor está comparando los demonios con el veneno mortal, letal que tienen las serpientes y que tienen los escorpiones y lo dañinos que son. Y sobre toda fuerza del enemigo, y dice que nada que nos dañará. Amén. Entonces, eso fue lo que experimentaron los 70 cuando se dieron cuenta quién era el que mandaba. ¿Sabe qué quiere hacer Satanás con usted? Hacerle creer que él es el que manda. Y por eso vienen esas manifestaciones grotescas y todas esas cosas, para que usted se paralice, para que usted tenga miedo, para que usted diga yo no puedo, y que si se le para, ¿usted siente algo? ¿No le pasa a usted? Sí, cierto que sí. Y usted siente que algo se le sacude. Yo no sé, pero lo que dice la Biblia es que Satanás está en el nombre del Señor bajo nuestra autoridad. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Aleluya. Y entonces los 70 no tenían ese paquete completo como lo tiene la iglesia de hoy. Amén. Porque en ese momento Jesús todavía no había muerto en la cruz y Satanás no había sido derrotado. Pero ya gente que no había experimentado eso glorioso que la iglesia tiene, ya gente dominaba a Satanás, hollaba serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y no los podían dañar. Ahora nosotros tenemos el poder de Dios porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Él ha vencido y vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros debemos usar la autoridad que Él nos ha dado. ¿Saben? Ellos echaban fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Y es lo que nosotros debemos hacer. Ahora no con esto le estoy diciendo que vaya a buscar endemoniados y comience a liberarlos. Porque usted puede enloquecerse y hacer cosas que no. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Pero si le tocó enfrentarse a un endemoniado, ¿qué va a hacer usted? Amén. Así tiene que ser. Amén. Y usted podrá decir, ay, pero yo qué hago? Y entonces puede
pueden ser las 2 de la mañana. Llámenlo, pastor, llámenlo, vaya, sáquenlo de allá. Y el pastor con esa pijama de gorritos. ¿Qué pasó, hermano? No, mis amados, yo creo que todos, porque eso no es solamente que lo dice, es para el pastor. Aquí dice que es para todos. Amén. Entonces, tome autoridad. Mire, yo he escuchado gente que no es muy antigua en la iglesia y que el enemigo se levanta a hacerles daño, a perturbarles. Y ellos dicen, en el nombre de Jesús. Otros dicen, sangre de Cristo, cúbrame. Pero ¿saben? Entienden el poder del nombre de Dios. Y Satanás los deja. Huye. ¿Me entiende eso? Entonces las tinieblas deben caer. Y saben, mis amados, Dios nos ha llamado a despojar el reino de las tinieblas de toda obra maligna, de todo lo que Satanás quiere hacer en la vida de las personas. Nosotros tenemos que liberar a la gente del cautiverio en el que viven. Amén. Usted y yo estamos llamados para hacer este trabajo. Así que, mi amado, cuando la gente se convierte a Cristo y comienza a vivir vidas para Dios, Satanás no tiene que hacer en esa persona. Pero ¿sabe qué es lo que hace el diablo muchas veces con los de la iglesia? Comienza a revolcar. Dice, a este lo voy a acusar y a este le voy a impedir que haga. Y entonces comienza a revolcar y comienza a sacar cosas. ¿No se le haga raro que justo cuando usted dice voy a servir a Dios, entonces se le revuelca todo por allá y algo sucede para que usted no le pueda servir a Dios? Ese día la reacción suya fue la peor de todas. Y entonces usted dice, no, yo no sirvo para esto. Y entonces Satanás dice, eso, le gané. Y logra debilitarlo a usted. Y entonces nosotros a veces le jugamos el jueguito al diablo y él nos mueve como se le da la gana. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que Satanás cayó como un rayo. Amén. Sí, cuando cae hace daño. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos ha dado autoridad sobre él. Amén. Entonces no se deje controlar por todas las situaciones que suceden a su alrededor, sino que usted crea lo que Dios ha dicho en su palabra. Nos atacará, pero él siente que está siendo derrotado. Y entonces él nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, mis amados. Eso lo dice ahí el pasaje, ¿cierto? Sanad de enfermo a todos los que están enfermos. Entonces Dios nos ha dado autoridad sobre la enfermedad en el nombre de Jesús. Ahora, cuando no pasa nada, pues, amado, hay algo por lo cual usted no puede ir encima de eso, y es la soberanía de Dios. Dios es el que determina cuándo y cuándo no lo hace. Amén. Y si Dios dijo no, pues usted calladito y ya, porque ¿qué más hacemos? O sea, pelee con Dios, y ¿quién pierde? Nosotros mismos. Amén. Ahora, si el Señor no lo hace, como le pasó con Pablo. Pablo dijo 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero el Señor dijo, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dijo, no, Pablo, así me sirves más. Pero no en todo sucede igual. Algunos se levantan, otros no. Unos cuentan cosas gloriosas de lo que Dios ha hecho en sus vidas, en sus cuerpos. Otros no. Pero es el mismo Dios. Y Dios nos ha dado autoridad sobre la enfermedad. Amén. Pero nos ha dado autoridad sobre los demonios también. Y entonces todo demonio debe temblar ante la autoridad que hay en los hijos de Dios. Y deben salir de los cuerpos que están poseyendo. Si no salen es porque no estamos ejerciendo la autoridad, o porque, como el Señor dijo, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Tal vez usted es débil en oración y débil en ayuno, y por eso no pasa nada en su vida, no suceden cosas en su vida. Entonces tendremos que sacar tiempo para esas dos actividades: orar y ayunar. Porque hay géneros que no salen sino ¿qué? Con oración y ayuno. Ahora, cuando los demonios salen,
es porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el reino de los cielos se ha acercado, Satanás cae. Diga conmigo, cae como un rayo. Amén. Cae como un rayo. Y lo último que quiero decirle en esta mañana: Satanás cae cuando la iglesia se regocija en lo que es verdadero. Mire lo que dice el verso 20. Dice el Señor, ¿quién es el que está hablando ahí? Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sí se regocija usted cuando ve que el demonio sale de una persona y esa persona es libre? ¿Sí o no? ¿Se regocija usted cuando una persona se sana? ¿Se regocija usted cuando una persona recibe provisión y suceden muchas cosas? Claro que sí. Pero saben, mis amados, ese es un gozo pasajero. Hay un gozo, y es lo que el Señor les está enseñando a ellos, porque ellos venían felices contándole al Señor: uy, Señor, esto es una nota, tremendo esto, Señor. Oiga, como si había un gomelo por ahí de súper, Señor Jesús, súper. ¿Qué pasó? No, pues que los demonios se nos sujetan. Uy, como dijo una hermana, esto sí es grueso, pastor. ¿Sí? Pero el Señor les dice: miren, no se regocijen tanto porque los demonios se les sujeten. Regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. Y entonces yo siento que van a suceder cosas en este lugar, que van a suceder cosas en los matrimonios, en los hogares, en los jóvenes, en los niños. Van a suceder cosas milagrosas. En estos días miramos los exámenes que le hicieron a Mauricio, y efectivamente tuvo hepatitis, pero está sano, está bien, amén. Significa que Dios obró, amén, que Dios hizo algo, pero lo tuvo, ahí dice, la tuvo. ¿Saben, mis amados? Esas son cosas especiales que el Señor hace. Pero el Señor dice que el mayor gozo no está en esas cosas. El mayor gozo está en que nuestros nombres están escritos en los cielos. Lo que significa que nuestro mayor gozo es la salvación. ¿El mayor gozo es qué? La salvación. Porque si usted no tiene dinero, pero es salvo, qué alegría. Pero muchas veces nosotros los salvos nos entristecemos porque no tenemos dinero, ¿cierto? Y a veces nos angustiamos porque no tenemos dinero. Y en días pasados le contaba a los hermanos, tenía que sacar 3 millones de pesos para pagar las pensiones de mis hijos, las matrículas de mis hijos. Y yo no tenía un peso, la verdad, un peso no tenía. Y subí, me acosté en mi cama y le dije: Señor, ¿qué hago? Y yo puse el celular ahí al lado. ¿Qué hago, Señor? Dime qué hago. Y cuando estaba diciéndole eso, sonó el celular. Y era una hermana diciéndome: pastor, lo he pensado, usted tiene que matricular a sus hijos, ¿cierto? Y yo le dije: sí. Y me dijo: pastor, es que yo tengo un dinero y lo quiero bendecir con ese dinero. Vino el primer millón y no tuve que pegar en la radio. Vino el primer millón y yo le decía: Señor, me falta menos. Y Dios me puso en el corazón: pida un adelanto de sus cesantías. Y yo dije: pero eso lo adelantan regularmente para estudios universitarios, no para estudios de colegio. Sin embargo, llamé a la regional y le dije: hermana, es que necesito
un adelanto de las cesantías para matricular a mis hijos. Me dijo, ¿ellos en qué universidad están? Le dije, no, para el colegio. Dijo, ay, ¿y dónde los tiene? Le dije, no, los tengo en el Fondo Nacional del Ahorro. Me dijo, no, ellos no dan sino solamente para estudio universitario. Dijo, pero yo tengo aquí lo que le voy a consignar ahorita, si quiere le doy un adelanto de eso. Dije, me sirve, completa el otro millón. Y después fui y revisé cuánto tenían el subsidio de los niños. Dije que ellos también colaboren. Y tenía como 300 y los retiramos. Y ahí fuimos completando. Amén. Otra parte, un adelanto de la prenda. Y se completó y ya consigné el dinero, ya llegó el dinero para poder pagar eso. Y yo le decía, Señor, gracias. Y entonces mis hijos me preguntaban esta mañana, y papi, ¿y ya conseguiste el dinero? Le dije, sí, ya lo conseguimos. Y para los regalos, le dije, todavía no. Sigan orando, sigan orando. ¿Saben, mis amados? Pero aunque eso nos regocija, cuando yo le conté a mi esposa lloraba y decía, Señor, gracias, tú eres tan bueno con nosotros. Pero no son los recursos, no es la provisión milagrosa, no son las sanidades, no es ver los demonios sujetarse, ni nada milagroso que suceda en la iglesia. Nuestro mayor gozo es que somos salvos. Amén. ¿Que somos qué? Salvos. Que si usted se muere hoy, ¿para dónde se va? Dígame, ¿para dónde se va si usted se muere hoy? ¿Para dónde? Para el cielo. Amén. ¿Me entiende eso? ¿Cuántos se gozan de que se van con el Señor? Amén. Y es lo más grande. Todo el tiempo no podemos perder el gozo de nuestra salvación. Amén. Tenemos todo para ser felices. Lo tenemos todo, sencillamente, porque nuestro gozo está en Él. Él es el Señor. Que si nos toca cerrar este año sin plata, pues sí, hermano, pues sin plata, pero tenemos el gozo del Señor. Amén. Mientras el Señor esté vivo, tal vez en Navidad no hay plata, pero en Año Nuevo sí. Y si ni en Navidad ni en Año Nuevo hay plata, tal vez en enero sí. Amén. Si no tiene plata, pues menos gasta, mi amado. ¿Cierto que sí? Dirá, claro, como no es en sus canillas, pastor. No, mis amados. Créanme que no lo digo con palabras sueltas. Realmente el gozo nuestro debe ser el Señor, por encima de todo. Entonces Jesús vio a Satanás caer como un rayo. Y saben, cierra el Señor diciendo este pasaje: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Qué tremendo que lo que tiene la iglesia, los antiguos quisieron verlo, los antiguos quisieron poderlo oír, pero no lo pudieron oír ni ver. Pero usted y yo, que somos la iglesia del Señor, lo estamos viendo. Amén. Entonces usted tiene que usar la autoridad que Dios les ha dado. Vamos a colocarnos de pie. Aleluya. Gloria a Jesús. Cierre sus ojos un momento y piense en lo que ha escuchado hoy. Piense en cómo Satanás le quiere engañar a usted y hacerle creer que usted no tiene en el Señor nada. Y resulta que usted tiene mucho en el Señor. Que Dios realmente ha bendecido su vida y lo ha librado de todo eso que el diablo ha planeado para destruirlo. Y vuelvo e insisto en algo. No dejes que el diablo te vuelva un 8 tu cabeza. No te dejes contaminar por nada que el enemigo pone para destruirte. No lo permitas. No permitas que el enemigo destruya tu vida. Dios ha hecho algo
especial a través de su Hijo, y es que te dio la victoria. Y él mismo vio caer a Satanás como un rayo. Primero lo vio caer cuando fue echado fuera del cielo. Pero después lo vio caer cuando fue vencido por él en la cruz. Y todavía falta una. Cuando Satanás sea apresado y sea echado al lago que arde con fuego y azufre. Pero Satanás está caído. Y nosotros tenemos que tomar autoridad en el nombre del Señor y hacer lo que Dios nos manda en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Amén.